Bueno, muy buenas tardes a todos. Un cordial y caluroso saludo de parte de toda la familia Centro Médico Imbanaco. Un especial saludo a la dirección científica que pues, ha permitido que estos espacios sigan presentándose a lo largo del tiempo. Estamos muy agradecidos de tenerlos acá. A las personas que se han conectado, muchísimas gracias. Como ustedes saben, la Cátedra Académica Cástulo Rodríguez Correa es una apuesta por brindar información, educación y academia en un campo que cada vez pues va y está emergiendo en la seguridad y salud en el trabajo frente a todos estos intercambios de conocimiento que son tan importantes. Para los que no lo saben y están conectándose, la cátedra tiene su nombre y su razón basada pues en una de las personas que pues más ha aportado a la medicina del trabajo, la medicina ocupacional o la medicina laboral en Colombia, que es el doctor Cástulo Rodríguez Correa, presidente emérito de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, que pues es uno de los participantes activos pues que tenemos aquí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar. Muchas gracias pues a todos los que se han conectado. Están acompañándonos hoy dos profesionales que se han destacado en cada uno de sus campos por el lado clínico y por el lado de la medicina laboral como tal. Entonces tengo el agrado de presentar a la doctora Diana Cuervo, quien es la médica que nos va a acompañar con una de las disertaciones, y también está el doctor Carlos Humberto Ramírez, que nos va a iniciar esta disertación y este webinar con una información que es muy relevante y muy importante para los médicos que estamos en la consulta cada vez ampliando más los conocimientos frente a nuevas patologías, y nos va a hablar de una que él maneja a la perfección. Es una de las personas que más conoce el tema, creería yo que no solamente en Cali, sino en Colombia. Entonces, doctor Carlos, puede usted, los micrófonos quedan a su disposición para que arranque con la disertación. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Mauricio Fonseca por esta amable invitación a participar en este importante webinar, y a la dirección científica del Centro Médico Imbanaco pues, por permitir que este espacio pueda estar disponible. Déjeme presentarme. Mi nombre es Jorge Humberto Ramírez, soy ortopedista, soy el coordinador del Centro de Hemofilia del Centro Médico Imbanaco, un programa que lleva 20 años funcionando y pues ha tenido un desarrollo importante, grande, tanto a nivel local como lo diría el doctor Fonseca, a nivel nacional. El programa está cumpliendo, como les decía, 20 años, y en este momento estamos embarcados pues, en la parte de la acreditación como centro de excelencia bajo la modalidad Joint Commission International. Vamos a hablarle hoy un poquitico el tema de lo que es hemofilia y lo que es saber un médico laboral al respecto de la hemofilia. Es una patología que es realmente poco conocida a nivel de la Facultad de Medicina, porque se pasa muy rápido por ella y el desconocimiento es bastante importante. Entonces, por lo tanto, queremos darles un poquitico de información con respecto a esta patología. ¿Ok? Consideraciones generales, pues ya ustedes conocen, el diagnóstico a veces es muy fácil porque la gran mayoría de pacientes tienen una historia familiar de la enfermedad, y si tienen un antecedente de que tiene un abuelo o una mamá portadora, pues fácilmente un niño que empiece a gatear o a tener problemas va a tener fácilmente hacerse el diagnóstico con respecto a la hemofilia. Con respecto a la herencia, vemos aquí fácilmente el cuadro, pues básicamente si es una persona, un hombre que sufre de hemofilia. Acuérdense que la hemofilia es una enfermedad autosómica dominante que está localizada en el cromosoma sexual femenino, en el cromosoma X. Por lo tanto, si esta persona hemofílico en su herencia, los varones a los cuales le transfiere el Y van a ser sanos, y las mujeres a los que les transfiere el X malo, las mujeres hijas de un hemofílico, son portadoras obligadas de la enfermedad. Caso contrario al de la derecha, donde vemos que es esta señora que es portadora, tiene un cromosoma de los dos X de ella, un X es la normal, y ella le va a transmitir la herencia al 50% de su herencia de hombres. El 50% tiene la posibilidad de tener la enfermedad,
y el 50% de sus hijas va a tener la posibilidad de ser portadora de hemofilia. La enfermedad se clasifica en hemofilia tipo A, que es cuando es el déficit del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia tipo B cuando es el déficit del factor 9 de la coagulación. Esos son los dos más importantes. Hay otras mucho menos frecuentes, pero esas son como las dos más importantes. La hemofilia tipo A es el 85% de los hemofílicos, mientras que la B es el 14%. Las mujeres portadoras generalmente son asintomáticas a menos que la actividad del factor de la coagulación esté por debajo del 40%. Y de acuerdo al nivel de factor que tengan estos pacientes en sangre, se va a clasificar la severidad de la enfermedad. Entonces, severa es cuando están prácticamente no se detecta ningún nivel, es menor del 1% del factor en sangre, moderadas entre 1 y 4%, leves entre 5 y 24, 5 y 25, y lo normal es cuando es por encima de 50 al 200% de actividad del factor 8 o del factor 9 de la coagulación. El diagnóstico, ya hablábamos algo, pues básicamente es un PTT prolongado con un PT normal y específicamente ya se pueden medir los niveles de factor 8 o factor 9 para clasificar si es A o B el déficit de coagulación que tienen los pacientes. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes, ellos pueden sangrar en cualquier parte del organismo. El 85, casi el 85-90% de los sangrados son sangrados musculares o articulares, y de ello depende la gran mayoría de la discapacidad que tienen esos pacientes. Por eso a veces se preguntan por qué un ortopedista hablando de hemofilia, porque la gran mayoría de ellos tienen una discapacidad, y ahorita vamos a ver más adelante que el propósito número 1 de la Federación Mundial de Hemofilia es tratar de que estos pacientes lleguen a la edad adulta sin mucha limitación muscular o articular. También puede sangrar en cualquier parte de la economía, ya sea en vísceras, intracraneanos, sistema nervioso central, cualquier parte de ellas puede tener un sangrado de ellos. Y el tratamiento, que consiste en la reposición del factor que está deficitario en ellos, depende del sitio del sangrado. Entonces, si uno tiene un sangrado del sistema nervioso central, tiene que reponerle la actividad del factor al 100% para que él esté coagulando full, y allá no se puede permitir ni una sola gota de sangrado adicional. Y de acuerdo al tipo de sangrado, uno puede tener reposiciones de factor del 20, 30, 40, 50%, dependiendo del tipo de sangrado y el sitio. Como les decía la Federación Mundial de Hemofilia, el objetivo principal del tratamiento es evitar el deterioro articular y muscular, disminuir el ausentismo laboral y escolar, mejorar la autoestima y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pero básicamente todo se logra si llegamos a la edad adulta con unas buenas músculos y articulaciones, y este es el propósito fundamental de todos los esquemas y todos los programas de tratamiento. Dentro de las complicaciones musculoesqueléticas son las más frecuentes que existen en los pacientes hemofílicos, y entre las complicaciones musculoesqueléticas existen las articulares, donde es la mayor cantidad de sangrados, o musculares. En las articulares, la más frecuente de todas se llama la hemartrosis, que es un sangrado dentro de una articulación. Puede producirse de una manera traumática en muchas oportunidades, pero como vamos a ver más adelante, en muchas oportunidades se presentan sangrados espontáneos. Y estas hemartrosis a repetición pueden llevar a que se produzca una sinovitis crónica, que es la que va a deteriorar y va a comprometer la salud articular. A nivel muscular, se pueden producir hematomas de tejidos blandos, contracturas de tejidos blandos o pseudotumores. La hemartrosis es la más común y discapacitante condición en hemofílico. Aquí vemos en esta articulación de la rodilla puede haber fácilmente 50, 100 mililitros de sangre, comparativamente hablando con respecto a la otra rodilla. Esto produce una distensión muscular, una distensión capsular supremamente grande y dolorosa, muy limitante. Estos pacientes tratan de tener una actitud en deformidad en flexión de la rodilla, tratando de aumentar la capacidad de acumulación de sangre en esa articulación y tratar de disminuir el dolor. Por lo tanto, la gran mayoría de ellos, después de un sangrado articular, pueden tener algún tipo de retracciones articulares como deformidades en flexión, que van a impedir que tenga una recuperación adecuada, a no ser que se haga un programa integral y una rehabilitación completa. Las hemartrosis se pueden dividir en agudas y subagudas. Las agudas, o como su nombre lo dice, pues es un trauma generalmente, y subagudas, estamos hablando de
hemartrosis o derrames articulares importantes generalmente asociadas a sinovitis, y estas pueden ser espontáneas o inclusive no regresar al estado normal entre tipos de sangrados porque hay una sinovitis importante comprometiendo la articulación. ¿Cuál es el manejo? Estos pacientes pueden tener frecuentemente una sensación de aura, y esos pacientes muchas veces van a un servicio de urgencia y dicen, siento que me va a empezar a sangrar esta articulación, siento que estoy empezando a sangrar en la rodilla. Ese es el momento de oro para iniciar un tratamiento. En muchas oportunidades el médico ni le cree, va a decir, usted como que siente que va a empezar a sangrar, ¿eso qué quiere decir? Eso no, si no está ni siquiera hinchado. Ese es el momento de oro, porque si allí se hace aplicación de factor de la coagulación, es probablemente con una sola dosis se pueda detener ese tipo de sangrado. Si por el contrario este sangrado se deja que pase mucho rato y llega a un sangrado articular como el que veíamos en la foto previa, ese paciente para recuperar de ese sangrado va a requerir de 2, 3, 4 días. Los factores de coagulación son muy costosos y cuando multiplicamos eso por 3, 4, 5 días, el tratamiento de estos pacientes se va a encarecer mucho y la recuperación va a ser mucho más lenta y mucho más delicada. Como decíamos ahora, pues la clínica es un dolor muy, muy severo y generalmente deformidad de inflexión de la articulación comprometida. Todas estas se consideran como una urgencia vital, cualquier sangrado en hemofilia se considera como una urgencia vital, y el tratamiento consiste en inmediatamente iniciar reemplazo de factor para detener ese sangrado articular, reposo e inmovilización de la articulación para evitar la posibilidad de que haya contracturas que impiden y dificultan mucho la rehabilitación, hielo, analgésicos, es muy doloroso y probablemente necesitemos la presencia de alguna imagen que nos pueda colaborar, sobre todo para definir cuál es el volumen de sangrado, en el hecho de que hablemos de una ecografía o una resonancia magnética nuclear, para definir el volumen de sangrado que tiene esa articulación y poder en momentos más adelante hacer una comparativa para saber si ese volumen está disminuyendo, si el desangrado se detuvo y cómo va el proceso de recuperación. Importantísimo siempre el programa de rehabilitación para que esta articulación vuelva a lo normal. Si un paciente sale de este sangrado articular con una deformidad de flexión, entonces si tenemos una rodilla con deformidad de flexión, va a alterar toda la extremidad, no solo esa extremidad, donde va a forzar y a comprometer también la articulación de la cadera y el tobillo y a favorecerlos a que tengan algún tipo de sangrado articular en esas otras dos articulaciones, sino la extremidad contralateral, donde por un esfuerzo más grande que tiene que ser para el apoyo, puede también comprometerla. Entonces, es muy importante que después de salir de una hemartrosis de una articulación, si tiene algo de debilidad o algo de limitación funcional, debe recuperarse completamente para evitar todos los problemas que puede llevar. Y la artrocentesis la colocamos aquí interrogada, que es lo que aparece en la foto de la derecha. Está interrogada porque es un procedimiento invasivo en un paciente que puede tener múltiples sangrados a lo largo del mes o del año, y esa invasión puede llegar a favorecer que se pueda vulnerar la articulación y pueda llegar a tener en algún momento algún tipo de infección articular de artritis séptica. Por lo tanto, se deja nuestro medio solamente para aquellos casos donde hay una hemartrosis a tensión que no mejora rápidamente después del inicio de analgesia y la reposición del factor de coagulación. Las hemartrosis subagudas generalmente son una rodilla que permanece hinchada a pesar de la rehabilitación, a pesar del factor de coagulación, a pesar de que ya pasó el evento del sangrado agudo. Cuando uno detecta una presencia de una hemartrosis subaguda, pues da un reemplazo de factor más largo, va a ser un programa de rehabilitación tratando de vencer la deformidad de inflexión, de recuperar la atrofia muscular, como aparece acá en esta foto, en la parte superior del muslo. Y si logra adecuadamente controlar la parte de la hemartrosis subaguda completamente, se recupera y no deja ningún tipo de secuela. Caso contrario, donde las hemartrosis sean recurrentes, pues estamos hablando ya de un proceso como de una sinovitis crónica de la rodilla. ¿Y qué es la sinovitis? Pues es claramente conocida, que pacientes que tengan sangrados intraarticulares
van a ser un proceso inflamatorio progresivo que va a llevar a una sinovitis y eso va a llevar a una enfermedad articular degenerativa. La sangre dentro de la articulación es muy irritativa. La sangre cuando empieza a degradarse, pues empieza a liberar gran cantidad de hemosiderina que está en los glóbulos rojos. Esa hemosiderina es irritativa para la membrana sinovial y no solo para la membrana sinovial, sino para el balance que existe a nivel del colágeno y proteoglicanos a nivel del cartílago articular. Entonces, al tiempo que va haciendo una irritación sinovial y una hipertrofia sinovial reactiva por esa sangre que hace la irritación, va haciendo un desbalance dentro del cartílago y va haciendo un deterioro y un reblandecimiento del cartílago que va a llevar a una enfermedad articular degenerativa. Acabamos más o menos con sangrados a repetición, empieza a inflamarse toda la sinovial, empieza a llenar todos los espacios de la articulación y empieza a aparecer una sinovitis villosa parecida a la sinovitis villonodular, y estas vellosidades que aparecen dentro de la articulación se pueden pellizcar dentro de las superficies de contacto en la articulación y hacer sangrados espontáneos. Entonces un paciente que tenga ya un proceso de sinovitis puede empezar a sangrar espontáneamente varias oportunidades y llevarlo a un daño progresivo de la articulación. ¿Sí? Se conoce, aquí vemos una imagen de la parte villosa de la proliferación de la sinovial y adquiere este tono como ocre por todos los depósitos de hemosiderina que se van agregando a esa articulación. Entonces, es muy claro que la hemartrosis produce daño directo del cartílago al hacer un desbalance entre la homeostasis que hay allí, entre el colágeno y los proteoglicanos, produce una irritación sinovial directa por la hemosiderina, creando gran cantidad de vasos sanguíneos que proliferan y esos son los que hacen que pueda sangrar a repetición frecuentemente. Y es conocido también que una hemartrosis o una distensión de la cápsula produce una disfunción muscular refleja. Entonces, todos los músculos que están alrededor, tanto la parte proximal como distal, se inhiben reflejamente por el dolor que ocasiona a nivel de la distensión de la cápsula articular y eso lleva a una atrofia marcada de los músculos alrededor de la articulación. Esos pacientes siempre tienen algo de atrofia muscular y algo de deformidad de flexión después de una hemartrosis importante. A nivel de la sinovial, pues la sangre que se libera produce toda una cantidad de efectos proinflamatorios como macrófagos sinoviales, citoquinas y todo que hacen que se irrite la sinovial haciendo todas esas villosidades. Todos los mediadores del catabolismo como las citoquinas, interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, hacen que se irrite toda esa sinovial, haciendo que prolifere y todo. Y los cambios bioquímicos a nivel del cartílago, que hacen que toda la síntesis de proteoglicanos se disminuya y se altere y produce daños a articulaciones. Hay estudios muy grandes como este Rosendahl desde el año 2003 que habla que 17 meses después del sangrado articular hay cambios irreversibles a nivel del cartílago articular que pueden llevar a alteraciones importantísimas de la articulación. Entonces son niños que a los 5, 6, 7 años ya empiezan a presentar cambios irreversibles en la superficie articular. Aquí vemos una articulación normal, donde vemos una radiografía normal con los espacios articulares normales. Esta es la fisis de crecimiento de las extremidades de los huesos y estas fisis se agrandan marcadamente y se deforman. Debería ser redondeada como esta. Hay una cantidad de incongruencias articulares de agrandamiento de la epífisis, alteraciones de aparición de quistes subcondales y todos los cambios que van haciendo que esta articulación vaya comprometiéndose, va teniendo alteraciones irreversibles desde muy temprano en la vida. La mayoría de nuestros pacientes que no tenían un tratamiento apropiado desde antes, porque no había disponibilidad de factores de coagulación, llegaron a la edad adulta con marcados y severos cambios de deformidades articulares irreversibles que no pueden ningún tratamiento corregirlas, a no ser que cuando ya es el daño definitivo, hacer un reemplazo articular. A nivel de las complicaciones musculares, tenemos los hematomas de tejidos blandos, hematomas musculares, que son el 10% de los sangrados. El tratamiento precoz de ellos disminuye el riesgo de secuelas, pero aquí vemos sangrados grandes en articulaciones, en músculos como este trauma en el muslo, comparativamente con la extremidad sana, que podemos aquí albergar casi 1 litro de sangre postraumático. Generalmente requiere pues, de imágenes para mirar volumen y mirar la parte de la recuperación.
Aquí vemos un trauma al caer de una moto, donde prácticamente aquí puede haber más de 2 litros de sangre acumulando todo esto con una recuperación supremamente lenta y difícil para poder reintegrar a este paciente a su actividad laboral. Y existen hemorragias musculares muy graves como las que se dan en antebrazo, en pantorrilla y a nivel del músculo psoas ilíaco. A nivel de antebrazo y pantorrilla, en ese sitio existen dos huesos unidos entre sí por una membrana que se llama la membrana interósea, que es una membrana muy, muy fuerte y difícilmente distensible. Y entonces cuando hay un hematoma que comprime toda la estructura neurovascular de este antebrazo contra la membrana interósea, puede llevarlo a que haya una isquemia de la extremidad, pudiendo ser a nivel de la mano una contractura isquémica de Volkmann, con daños irreversibles tanto desde el punto de vista muscular como neurológico. A nivel de pantorrilla frecuentemente pueden hacer pie caído, y a nivel del músculo psoas ilíaco, el músculo psoas ilíaco, aquí vemos unas flictenas después de una aplicación o un intento de canalización de venas fallido a nivel del pliegue cubital. El paciente hizo un sangrado grande y hizo flictenas por el edema tan grande que tuvo, con una síndrome compartimental que afortunadamente pudo serse controlado con la aplicación de factor a altas dosis, pero el alto riesgo de daño neurológico y las contracturas isquémicas hacen que esta sea una de las secuelas más temidas del hemofílico en sangrados musculares en el antebrazo, en la pantorrilla. A nivel del músculo psoas, aquí vemos en el lado derecho de la diapositiva un músculo psoas ilíaco normal, y vemos en el lado izquierdo un músculo psoas ilíaco aumentado muchas veces en su tamaño por un sangrado que hubo a nivel de esa articulación. Es una complicación bastante frecuente a nivel de hemofilia, y a nivel de el espacio que existe entre el psoas ilíaco y el hueso ilíaco. Aquí en este sitio viene el nervio femoral, que cuando es comprimido muy fuertemente por este hematoma puede hacer un daño irreversible del nervio femoral con una parálisis muchas veces sin posibilidad de recuperación a nivel del músculo cuádriceps, con todas las secuelas que puede contraer de cojera y limitación para la extensión de la rodilla. También existe una complicación seria y grande a nivel de hemofilia, y son los pseudotumores. Los pseudotumores, ¿qué son? Son sangrados repetitivos no resueltos a nivel muscular que se capsulan, se calcifican y empiezan a sangrar dentro del interior de esa cápsula, y empieza a tener un crecimiento lento de una masa que parece un tumor, por eso le dicen un pseudotumor, y dentro de la cápsula empieza a tener resangrados que hacen que aumente la presión dentro de esa cápsula, y al ir creciendo va erosionando los tejidos circundantes, todos, inclusive el hueso. Entonces puede uno encontrar pacientes con pseudotumores que comprometen el muslo, la extremidad o la pierna, y lentamente pueden ir comprometiendo el periósteo y pueden ir penetrando el oso y hacer fracturas patológicas con una complejidad gigante para, para el manejo de estas alteraciones. Los más frecuentes ocurren a nivel del músculo ilíaco, a nivel del vasto lateral del muslo y a nivel del sóleo en la pantorrilla. Y a nivel de los jóvenes es más proximal, a veces en mano o después de traumas fuertes. Es mucho más frecuente en hemofílicos leves y moderados. A diferencia de los severos, ellos tienen un control mucho más laxo en los programas de hemofilia. Los controlan generalmente por ahí una vez al año, no mensualmente como se controlan a los severos, y entonces estos pacientes muchas veces no consultan por hematomas musculares a repetición, y cuando consultan tardíamente, pues a veces se encuentra uno con esas sorpresas que tienen un pseudotumor. Aquí vemos una imagen de un pseudotumor, compromete toda la cara posterior del tercio distal del fémur, y ha debilitado las paredes del fémur y hace una reacción perióstica como si fuera un tumor, pero es una masa muy grande que es un pseudotumor hemofílico de un manejo bastante complejo, difícil y extremadamente costoso. Este mismo paciente, imagen de resonancia magnética nuclear, donde se ve una imagen que tiene diferentes calidades de contraste, líquido, sólido, necrosis, todo lo que ocurre al interior de la cápsula, que va creciendo lenta y progresivamente. Y existen las articulaciones que llamamos target joint
articulaciones blanco, que son articulaciones que no regresan a su estado normal entre sangrados, o sea que siempre viven así hinchadas y no mejoran a pesar de terapia, a pesar de factor, a pesar de rehabilitación, a pesar de inmovilización, a pesar de todo. Y esto se trata ya de sinovitis crónicas recidivantes que no mejoran con tratamientos convencionales, y en estos pacientes está indicado un procedimiento que se llama sinoviortesis. Sinoviortesis, que también tiene el nombre de sinovectomía química o sinovectomía radioactiva, y consiste en la aplicación dentro de la articulación de una sustancia radioactiva, generalmente radioactiva, que hace una especie de una cauterización por quemadura radioactiva dentro de la articulación, quema la sinovial que está hipertrófica. Ella penetra muy pocos micromilímetros dentro de la sinovial hipertrófica y quema la sinovitis que está muy hipertrófica, disminuyendo marcadamente los sangrados y la proliferación de esa sinovitis para evitar el deterioro articular. Se hace en pacientes que tengan más de 3 sangrados en 6 meses o en sinovitis crónicas que no regresen a lo normal en 3 sangrados, que no respondan a tratamiento conservador, y hay necesidad de hacer esto. ¿Sí? Como les decía, pues consiste en aplicar, drena uno completamente la articulación, todo el líquido que haya de la hemartrosis recidivante, y luego aplica un isótopo radioactivo que hace la parte de la sinovectomía. Aquí vemos drenando todo el material seromático que hay dentro de la articulación y luego aplicando esta sustancia verde, pues es el fósforo radioactivo o el yttrium 90 radioactivo, que son los dos fármacos que se utilizan para ese tipo de procedimientos, con unos resultados bastante importantes como disminución del 93% de la discapacidad, 92% de martrosis, 94% de dolor y mejoría de 15% de arcos de movilidad. Son unos resultados de los estudios internacionales que hablan de resultados muy buenos con el uso de este procedimiento sencillo, que es con anestesia local y se hace pues en el Departamento de Medicina Nuclear. Y ya entrando pues en tema de lo que nos pedía el doctor Mauricio Fonseca, es desde el punto de vista de medicina laboral, ¿qué podemos hacer para estos pacientes? Entonces estos pacientes pues básicamente ellos tienen, la gran mayoría de ellos tienen algún tipo de limitación funcional en una de las articulaciones, más frecuentemente rodillas, tobillos, menos frecuentemente en el tercero en compromiso es codos, y luego aparecen hombros y por último caderas. Por lo tanto, si estos pacientes tienen algún tipo de artropatía en alguna de sus articulaciones, pues se debería evitar los desplazamientos muy largos dentro de su ambiente laboral. Idealmente, ellos tienen alteraciones mucho de rodillas, deberíamos evitar en lo posible subir y bajar muchas escaleras. En aquellos actividades laborales donde estén sujetos a que tengan algún tipo de trauma por algún tipo de elemento del trabajo, deberíamos advertirles pues en la empresa que esos pacientes, un sangrado puede sacarlos de circulación por unos buenos días si tiene un sangrado importante muscular o articular. Evitar igualmente actividades repetitivas que puedan llegar a que un músculo o una articulación comprometida pueda tener algún tipo de sangrado muscular o articular. Favorecer la ergonomía de ellos, y en algunas oportunidades tenemos, por ejemplo, pacientes que tengan artropatías crónicas de tobillos, se puede usar un tipo de ortesis de polipropileno donde se le descargue un poquitico el peso a la articulación del tobillo a nivel de la pierna proximal, y evitar que se sobrecargue tanto esa articulación. Hay algún tipo de ortesis de tobillo o de codo que pudiéramos ayudarles para evitar que ellos tengan algún tipo de sobrecarga laboral. Cuando hablamos de profilaxis personalizada, hay dos temas que quiero comentarles, y es la tendencia mundial en este momento es hacer tratamiento de acuerdo a la farmacocinética. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes, cada paciente puede metabolizar el factor 8 a una velocidad distinta. Entonces, históricamente lo que se hacía era, se le aplica 3 veces por semana para tratar de volver a esos pacientes de hemofílicos severos a hemofílicos, digamos, moderados durante ese tiempo que está recibiendo el factor, las 3 veces por semana. Y esto hace que por muchos años se vio que eso disminuía marcadamente el riesgo de sangrado y el riesgo de generar algún tipo de artropatía. Más adelante se conoce que como cada persona metaboliza el factor de una velocidad distinta, si uno mide cómo es el metabolismo de ese paciente, sabe si este paciente
el fin de semana se está quedando cortico, entonces a ver si el fin de semana en vez de ponerle X cantidad se pone un poquitico más para que lo proteja el fin de semana. Y eso estamos haciéndolo, midiendo la farmacocinética y haciendo tratamientos personalizados para cada paciente. Y ha ayudado mucho más a que no se perpetúe ese tipo de sangrados. Y lo que también podemos hacer es, dependiendo del trabajo de cada paciente, por ejemplo, tenemos un paciente que trabaja de mesero, pero de lunes a viernes el trabajo, digamos, era suave y acababa temprano, pero el fin de semana el trabajo era mucho más largo y acababa a las 2, 3 de la mañana. Entonces el paciente, por norma, por protocolo, seguía aplicación lunes, miércoles y viernes de su factor, pero al analizar que el paciente estaba teniendo mucha más sobrecarga el sábado y el domingo, y el lunes él llegaba ya con las articulaciones hinchadas porque el sobrecarga ha sido muy fuerte, entonces trasladamos la profilaxis de aplicársela en vez de lunes, miércoles y viernes, la pasamos martes, jueves y sábado en la tarde para que él estuviera más protegido y con eso mejoró marcadamente la, la respuesta a la profilaxis y el paciente pudo trabajar más apropiadamente. Tenemos todas esas cosas, podemos tener un contacto permanente entre medicina laboral y los programas de hemofilia para poder determinar si un paciente está teniendo algún tipo de sobrecarga especial en el trabajo y podemos hacer nosotros. Si podemos participar desde el punto de vista de rehabilitación, de algún tipo de ortesis o mejorar el tipo de profilaxis para que él esté más cubierto, más protegido durante este tiempo. Recomendaciones de medicamentos. Estos pacientes, por su misma tendencia al sangrado, generalmente no deben recibir AINES ni ningún medicamento que altere la densidad plaquetaria o la coagulación de la sangre. Nunca deben recibir medicamentos intramusculares, ni siquiera las vacunas, porque en ese trayecto puede pellizcar algún tipo de vasito y hacer algún sangrado muscular. Hemos tenido muchos pacientes que después de van a un servicio de urgencia y decir, a mí no me pueden poner inyecciones intramusculares y se encuentra con alguien que dice, ¿quién sabe más, usted o yo? Voltea la nalga y termina con un sangrado de 500 mililitros, una nagra que lo incapacita por 2 semanas de su actividad laboral. Entonces es importante educar en la parte de la empresa, en la parte de salud ocupacional de la empresa, también educar todo esto para que no vamos a tener ese tipo de complicaciones. Nosotros podemos proporcionar a nivel del programa nuestro, hacemos algunas capacitaciones a nivel de las industrias, de las empresas, para evitar que vayan a tener algún tipo de secuela o de reacciones adversas como esta. Con respecto a las incapacidades, estos pacientes algunas veces tienen tendencia a tener incapacidades muy largas, y incapacidades muy largas porque dependiendo del tipo de actividades, hemos tenido pacientes, por ejemplo, un paciente que trabaja en recolección de basura en el municipio de Rosso. Entonces, a él, en vez de ponerlo como hacer una actividad más suave, lo ponían, él era el que tenía que bajarse del camión, saltar del camión, salir corriendo, de coger las bolsas y echarlas dentro del camión para, para recoger la basura. Entonces, este paciente con mucha frecuencia llegaba con hemartrosis muy importantes al servicio de urgencia y vivía con incapacidad muy permanente. Entonces, es importante estar evaluando esto muy bien y estar en contacto muy bien con los programas de hemofilia, que hay varios a nivel de la ciudad, para definir si ese tipo de incapacidad es por el tipo de actividad que está haciendo, por hacer tipo de recomendaciones, o si el paciente realmente tiene una discapacidad muy marcada porque ya tiene una artropatía muy severa, para mandar recomendaciones laborales y evitar que eso siga pasando. La rehabilitación y el regreso al ambiente laboral son vitales para evitar que si el paciente no va totalmente recuperado, esa articulación va a estar en una limitación marcada y en una posibilidad de que regrese rápidamente a un servicio de urgencias porque hizo un resangrado muy importante. La capacitación, ya les hablaba de estos pacientes. La capacitación es importante a nivel de la actividad laboral y a nivel de la empresa para evitar que corran riesgos. Y con alguna regularidad ustedes van a tener esos pacientes que están consultando a medicina laboral para la calificación de que si ellos califican para un tipo de incapacidad. Lo que entendemos nosotros desde el programa es que ya la sola hemofilia da un puntaje importante, y si el paciente tiene más de 2 o 3 artropatías, esa calificación va a ir subiendo, y tenemos algunos pacientes de ellos que tienen artropatías múltiples y más hemofilia, donde han sido
pensionados por invalidez o por discapacidad, más que todo, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería compartirles desde el punto de vista del programa de hemofilia nuestro. Tenemos el programa pues bastante maduro a nivel del Centro Médico Imbanaco. Con mucho gusto el doctor Fonseca pues conoce exactamente la ubicación y todo el programa. Cuando tengan alguna duda, él nos puede hacer contacto y nosotros podemos ayudar en el aspecto de valoración o algún concepto que requiere desde el punto de vista de medicina laboral para valorar al paciente con artropatías hemofílicas. Y esto es lo que les quería decir. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esa clara explicación. De verdad, es muy valioso para nosotros. Información que muchos dejaron de recordar o importante, pues, en ese momento haberla refrescado. De nuevo, Doc, muchísimas gracias por esa clara explicación. Voy a darle paso entonces a la doctora Diana Cuervo, que es la segunda persona que va a compartirnos su disertación. Esta disertación va en torno pues a qué deben saber los especialistas frente al tema de la medicina laboral. Entonces, doctora Diana, los micrófonos son suyos. Doctor Humberto, muchísimas gracias, yo. Con mucho gusto. Gracias, doctor Jorge Humberto. Me encantó su presentación porque hace recuerdo, como dice el doctor Mauricio, y nos enseña mucho a los que estamos en el área. Quiero dar las gracias al doctor Mauricio Fonseca, director de Medicina Laboral, a la Dirección Científica de Imbanaco, que siempre me ha apoyado. Yo, aunque soy bogotana, Cali es mi otra ciudad, tengo doble nacionalidad, como yo digo, y también a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y a la Javeriana, que son los organizadores de este evento. Voy a permitirme compartir. Ya me dicen si lo están viendo. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, doc, ya se está viendo. ¿Ahí la están viendo, doctor? Bueno, entonces me presento para los que no me conozcan. Yo soy Diana Cuervo, yo soy médica javeriana, después hice salud ocupacional, pero yo veía que la salud ocupacional era muy importante, pero yo quería un campo más macro de política pública y por eso terminé haciendo el doctorado de salud pública en la Universidad Nacional de Colombia. Soy médica principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Colombia en la Sala 2 y pertenezco a dos grupos de investigación, el de la Nacional, donde hice mi tesis doctoral, y el de la Javeriana, donde estoy en la Facultad de Derecho. En Medicina también estoy en la Maestría de Seguridad en el Trabajo, pero últimamente no he podido apoyarlos por temas múltiples de la Junta Nacional, pero estoy en ambas facultades. Entonces yo hoy les quiero contar, el doctor Mauricio me pidió que hablara del tema de mi tesis doctoral. Voy a tratar de contar como la historia y cómo lo vemos desde este lado de ser junta y de ser calificador de cara a los especialistas. Yo siempre que hablo de mi tema, que es prevención y manejo de discapacidad para trabajar, que es como quisiera contarles por qué se llama prevención de manejo y manejo de prevención de discapacidad para trabajar, y que no lo llamo incapacidad laboral, simplemente les voy a contar. Siempre agradezco a los que están acá, porque gracias a ellos, a la Universidad de Toto y al Health Research Institute, que me dio beca, que yo siempre digo que me cambió la vida, y a todos estos académicos, profesores que me apoyaron en mi formación, siempre me gusta darles gracias. Bueno, yo, antes de ser Junta Nacional, yo trabajé en el sector asegurador por más de 15 años en Colseguros como médica laboral y directora de Medicina Laboral e Indemnizaciones, y en Colmena Riesgos Laborales trabajé de médica auditora y de directora nacional de Medicina Laboral y Casos Especiales. Casos especiales es una manera bonita de decir los chicharrones que las ARLs tienen, que son todas las demandas y las tutelas, y entonces yo siempre, como la mayoría de los médicos laborales, vamos de la mano de los abogados. Desde chiquita, quiero decir, desde los años 2000, me impactaba mucho que habían pacientes con incapacidad prolongada. Yo empezaba a ver en el año 2000, cuando estábamos en Colseguros, que 1 año, que 2 años, que 10 años, y yo quise empezar a ver qué podíamos hacer, y por eso inspiró que yo hiciera el doctorado en este tema.
Este es un artículo que salió en la Actualidad Laboral de Seguridad Social, que es una revista para empresarios y para abogados, donde este tema, si bien hace unos años era tema de médicos, ahorita empieza a ser un tema, ahorita no, en los últimos años que le interesa a los abogados, a los jefes de recursos humanos, porque le está costando mucho al país. Y este artículo donde ellos me entrevistaron, yo le decía es que no podemos seguir con pacientes con 10 años de incapacidad. Yo no sé si los clínicos sepan, pero hay pacientes que nos llegan a las juntas con 10 años con incapacidad y yo explico laboral que eso es mejor que tener una pensión de invalidez, porque es como si fuera un empleo y eso realmente debemos. En ese contexto, el trabajador que por nuestro sistema de seguridad social hay unos actores, somos los prestadores, que los prestadores somos los clínicos, los médicos laborales y todos que decimos unas cosas, las juntas de calificación donde pertenezco, los empleadores le dicen otra cosa, y la justicia, acá el doctor que estudia, ya se va a ser abogado, el doctor Mauricio tiene doble profesión, médico y casi abogado. Resulta que, voy a explicar, la Corte Constitucional ha dicho que las personas con alguna condición de salud tienen una protección especial que se llama el fuero de estabilidad laboral reforzada. Quiere decir de que no se pueden desvincular si tienen una condición de salud, una discapacidad. Entonces, ese fuero esa gran protección de la Corte hizo que los empleadores les dé miedo y ante cualquier condición de salud, sea la que sea severa o no sea severa, los quieran desvincular, ¿sí? Entonces, un trabajador, volviendo al tema de hematología y que explicó el doctor Ramírez, el gran problema es que como es una condición desde el nacimiento, pero que se puede prevenir que no se deteriore como él nos dijo, pero el empleador va a decir, ay no, qué pena, usted tiene esa enfermedad hematológica, mejor no lo contrato porque qué tal usted se me vuelva un chicharrón, ¿sí? Entonces, esa protección se les devolvió. Entonces, cuando yo empecé a ver ese tema de la incapacidad prolongada, empecé a ver que en el mundo tenían ese problema, o sea, no importa que sea un país rico como Canadá, Holanda, Finlandia o Australia, sino que ellos también tenían problemas con incapacidad laboral prolongada. Yo lo puse acá, pero que eso se podía prevenir, pero ellos lo llamaban Work Disability, o sea, discapacidad para trabajar, no solamente incapacidad temporal como lo seguimos llamando en Colombia, y que eso se podía prevenir y que yo lo podía prevenir, que es lo que yo quiero como dejarles así de inquietud a todos los que están acá, porque acá hay gente investigadora, acá hay gente de academia, hay de muchas profesiones relacionadas con el tema de medicina laboral, eso se puede prevenir. Y que habían unos modelos de reintegro, había un tema compensatorio que hacía que en mi afán de compensar yo haga que haya más incapacidad. Hay un tema de justicia, porque cuando yo compenso y cuando yo vea como sistema de seguridad se la decir que compensa, hay un tema de justicia que ya les voy a explicar, y que este tema tiene que ver es con la interacción con las aseguradoras. Entonces ahí se cambia mi paradigma de que es un tema solo médico, biomédico, de los médicos clínicos o de los médicos laborales, y se va a un tema más macro, de que esto es un tema intersectorial, un tema grande que debemos como país abordar, y es el mensaje que yo siempre vengo dando. Entonces, para decir que es discapacidad para trabajar, es cuando un trabajador por razones físicas, psicológicas, sociales o administrativas o culturales no regresa al trabajo después de un accidente o una enfermedad, y en eso aplican varios determinantes. Acá quiero decir que el que fue el pionero de decir esto en Canadá y que fue el creador de la beca que me dieron fue el doctor Patrick Loisel, que él no es médico laboral, él es un ortopedista que operaba columnas, francés, inmigrante a Canadá, y él empezó a darse cuenta que así hiciera la mejor cirugía, o poniéndolo en el tema de hematología, hiciera el mejor manejo clínico, como acaba de explicar el doctor, no se mejoraban los pacientes y tenían incapacidad, y empieza a estudiar este tema. El gobierno canadiense le da dinero y gracias a ese dinero nos entrenan a muchas personas en el mundo, de Holanda, Canadá, Finlandia y muchos. Esa beca tuvo como 12 versiones y en el año que yo participé fuimos la última corte y ya no se acabó. Entonces yo digo, miren, los ortopedistas, por más clínicos y todo, ya se empezaron a dar cuenta que no era un tema solo de médicos. Este artículo
es la doctora Schultz de Vancouver, de la Universidad de British Columbia. Empezó a estudiar cómo son los diferentes modelos de reintegro. Todo esto que estoy hablando está en mi tesis doctoral, que está alojada en mi página web. Yo me gradué en el 2016, hay muchas cosas que ya han cambiado y hay artículos más nuevos que también allá encontrarán muchos alojados en mi página web, que es dianacuervophd.com. Pero esto lo traigo para que lo repasemos. Nosotros los médicos nos han enseñado mucho en el modelo biomédico de que mirábamos solamente la parte individual y cuánto es el daño físico, solo la mano, el pie, la articulación. Después evolucionamos a un modelo psicosocial. Estos modelos son muy parecidos a la evolución de los modelos de discapacidad y ya vimos como que la persona no era solo la estructura o la función, sino que tenía también unos sentimientos y una parte psicológica. Pasamos a un modelo llamado psiquiátrico psicosocial y hay un modelo forense que en mi concepto pues todavía está muy en Colombia, que como nosotros tenemos por detrás del sistema de seguridad social al asegurador, entonces el asegurador siempre está mirando, ¿será que me dijo mentiras? Y estamos muy mirando el daño corporal, que es mucho de muchos modelos indemnizatorios y muchos posgrados todavía hablan de medicina de seguros y daño corporal. Yo en un conversatorio que tuvimos con el doctor Mauricio y con la Javeriana, yo les decía, no me gustaría que se llame daño corporal, porque daño sigue siendo que solamente es la estructura y el cuerpo, y no solamente es eso, y creo que deberíamos llamarlo de otra manera. Y en ese modelo yo siempre estoy pensando, ¿será que lo hace por ganancia secundaria? ¿Será que es que quiere solo el dinero? Y hay un modelo ecológico de reintegro donde yo ya intervengo con otras disciplinas diferentes a la medicina, como la sociología, la antropología, y hay una interacción entre todas esas disciplinas y yo lo que busco es tratar de ser más proactiva para que la gente pueda retornar al trabajo y por eso lo puse en rosadito, porque yo decía, por más deficiencias que tengamos en el sistema colombiano, creo que este puede ser. Hay el modelo económico que se basa en darle incentivos y en pagar, ¿sí? Y que está muy de economía de salud, y el modelo biopsicosocial. Yo no quiero decir que uno sea mejor que otro o que sea, sino que están mezclados en todos los sistemas de protección, están mezclados, pero eso fue lo que yo encontré cuando empecé a hacer mi tesis en el 2013, que eso estaba descrito en la literatura. Empecé a ver esto que se llama la arena de la discapacidad, que el trabajador con discapacidad está en la mitad, y ustedes ven cuatro aristas. Quiere decir de que para que yo pueda reincorporar al trabajador necesito unos actores que son el trabajo, pero también en el lado izquierdo lo rosadito es el sistema de salud, como un Inbanaco y todo su equipo que yo conozco perfecto Inbanaco porque he tenido la oportunidad de ir allá, y un sistema asegurador en el lado anaranjado, pero también interviene la parte personal. Porque si la persona dice, no, yo quiero ser inválido, yo quiero que me invaliden, a mí no me importa rehabilitarme como nos llegan a la junta, o la familia dice es que yo vengo para que lo invaliden porque es que mi hijo es un bobito y no puede hacer nada, mi hijo está discapacitado como lo escuchamos en la junta, pues yo no tengo mucho de dónde hacer prevención de discapacidad para trabajar. Empecé a revisar toda la literatura y empezamos a mirar que habían todos estos factores que intervenían para que un trabajador no pudiera mantenerse o retornar cuando tuviera una condición de salud. Y empecé a ver que está descrito que hay acciones contraproducentes que a veces hacemos, como repetir, por ejemplo, que yo quiero repetir la electromiografía, quiero repetir la resonancia porque yo no creo la que hizo el médico A o el médico B, y el paciente siente que como que le repiten los exámenes, empeora el pronóstico. Está descrito que cuando son sistemas desorganizados, de que vaya la autorización 1 y vaya la EPS y a la prepagada, y que entonces le puedan hacer el examen, y que entonces no sea una cosa ordenada, se aumenta el riesgo de que yo no pueda volver a mi trabajo. Cuando los pacientes los investigan y los filman, no sé si los doctores clínicos que están escuchando sepan que las aseguradoras ponen a un investigador privado como en las películas a que lo sigan y miren si está diciendo mentiras, y lo citan a las aseguradoras para que vayan por la autorización, y el investigador después se mete y los filma y eso nos llega a la junta. Eso, y yo lo digo, siempre lo digo, cuando trabajé en las aseguradoras pues se veía como normal, y yo hasta ahí que empezara el doctorado pues no, pues es que son simuladores, son mentirosos, pero ya cuando uno mira, ya lo mira desde contexto salud pública,
que el paciente siente que le están diciendo mentiroso y lo estén vigilando, aumenta el pronóstico, aumenta la incapacidad y el mal pronóstico. El acceso al tratamiento, pues acá como estamos hablando de temas hematológicos, pues a veces que no eran post, que sí eran post, y en ARL es peor porque si esto es laboral o es común, entonces se lo pimponían entre EPS y ARL. También está escrito que cuando son relaciones cooperativas y los equipos están interconectados y ayudan al trabajador, se facilita el reintegro. Y acá me están escuchando psicólogas. En toda condición de salud por detrás, si yo no tengo un diagnóstico confirmado de salud mental, pues yo me voy a angustiar que tenga un diagnóstico y me digan que yo tengo un cáncer o que tengo un problema hematológico, y pues voy a tener un tema psicológico que si es bien manejado, pues yo lo puedo superar y reincorporar. Y la otra parte es que así el sistema de seguridad social me pague una incapacidad, hay unos gastos que no son directamente pagos por el sistema de seguridad social y son unos gastos de bolsillo que está escrito en la literatura que yo tengo que pagar, y que pues eso me va a afectar que yo pueda o no reincorporarme, y el tema laboral, que es el que nos compete de que yo me mantenga o no en el trabajo, me va a afectar. Siempre muestro esta balanza es porque en los sistemas de protección social se ha dicho que yo o retorno al trabajo o lo indemnizo, yo siempre pongo como una balanza. Y la OCDE, a donde ingresamos nosotros, que está en 31 países, hizo un estudio donde empezó a ver que los sistemas de protección social, unos son más compensatorios, venga, le pago la pensión de discapacidad o invalidez en Colombia. Invalidez es un término que no deberíamos utilizar porque va en contra de la Convención de Personas con Discapacidad, pero así se llama y la ley 100 no ha cambiado y queremos cambiarlo, ojalá lo podamos cambiar. Y por otra parte, yo trato de retornar y mantener e incluir al trabajador que tiene una condición de salud. Entonces, por más país rico que sea Holanda o Finlandia, ellos han dado cuenta que pagar y paguen discapacidad o pague prestaciones va a tener a largo plazo pues impacto en el país, porque hay digamos mucho impacto económico, pero también impacto social, que el trabajador piense que si yo tengo una condición de salud, pues que me indemnicen, que me pague, que no trabaje, eso no es bueno. Entonces, uno tendría que tener un balance entre esas dos acciones de los sistemas de protección social. Como yo empecé a encontrar eso, entonces quería saber cómo era Colombia y empecé a encontrar un tema de justicia, ¿sí? Y acá quiero recalcar esto. En el centro está el trabajador, esto es una construcción propia de mi tesis doctoral, donde retorna y permanece al trabajo, pero hay una justicia procesal, que quiere decir que yo le diga todo de los procedimientos que le voy a hacer, desde un tratamiento como los que dijo el doctor, hasta una calificación como la que hacemos los médicos laborales, yo tenga derecho a que sea un procedimiento imparcial para obtener los resultados. Una justicia interpersonal, que es una comunicación, un trato digno y respetuoso, yo le diga todo lo que voy a hacer, desde un diagnóstico, un examen, yo te voy a valorar, luego llegar a una calificación, que todos sepamos eso y estemos interconectados, poniéndolo en contexto con lo que estamos hablando hoy con los clínicos, sepamos por qué lo mandamos a calificar, por qué no lo mandamos, qué se deriva de ahí, y todos los que interactuamos lo tratemos con respeto y dignidad. Una justicia informativa que tenga derecho a la información, y una justicia distributiva es que los resultados que yo dé, sin importar la camiseta donde estoy, si soy ARL, fondo o junta, pues digamos, estos procesos de calificación, indemnización y rehabilitación, pues sean resultados imparciales. Eso está en la literatura. La doctora Beth Kilgore, con quien tuve la oportunidad de rotar en Canadá, que es australiana, es una gran investigadora en este tema, es psicóloga, porque acá hay psicólogas, para que a quien le guste este tema profundice en esa investigadora, que me parece muy interesante. Entonces, mi pregunta de investigación en el doctorado fue saber cuáles eran los digamos, ajustes estructurales, conceptuales y jurídicos. No pretendo tenerles todo eso, pero sí mostrarles algunos apartes. Y yo me quise hacer estas dos preguntas de investigación, ¿sí? ¿Cómo sería el tema compensatorio versus el reintegro? ¿Y cuáles serían esos ajustes? Yo hice una tesis hice un método mixto donde combino métodos cuantitativos y cualitativos. En una primera fase hice una mezcla entre cuantitativo y cualitativo, entrevisté a los actores, pero ya les voy a mostrar. Yo qué quise mirar, resulta que en Colombia no hay estadísticas de cuántos pacientes tienen incapacidad laboral prolongada,
porque digamos, las ARLs tienen sus propias bases de datos, pero nosotros en el sistema de riesgos laborales no tenemos un sistema de información para los clínicos. O sea, yo no puedo saber, venga yo como investigador o como tomador de decisiones, me meto a ver cómo es la incapacidad laboral prolongada, venga a ver, miro cuáles no pudieron retornar al trabajo. No tengo, o sea, después de tener una ley 100 que tiene más de 25 años, riesgos laborales no tiene un sistema de información. Por mandato legal, yo tenía que hacerlo del fondo de riesgos y no lo hemos hecho. Entonces, las únicas estadísticas que yo tenía, porque yo le decía a las ARLs, me deja consultar para hacer mi tesis, no, qué pena, eso es de la ARL, yo no le puedo dejar consultar. Como yo era Junta Nacional, pues yo sí tenía las estadísticas que ya les voy a mostrar, y yo hice un mix donde analicé las estadísticas de la Junta Nacional para ver, por analogía, si yo tenía pérdidas de capacidad laboral que no eran inválidos, pero eran entre 5 y 49.9, que se llaman riesgos, incapacidad permanente parcial, quiere decir las pérdidas entre 5 y 49.9, que no me dan invalidez, pero me dan una indemnización en riesgos, pero no en origen común. Yo analicé las de riesgo laboral para ver qué salía sociodemográficamente y analicé las tres principales leyes que regulan a riesgos laborales, porque mi tesis solo la basé en riesgos laborales, aunque este problema es de salud pública, de todas las condiciones de salud. Entonces, quiero mostrar es que quien esté interesado en ver estas estadísticas y los doctores clínicos que quieran saber esto, este artículo lo publicamos en Universitas Jurídica de la Javeriana, con la profesora Marisol Moreno, quien fue mi tutora del doctorado. Y acá traje solamente estas grandes estadísticas porque es que quiero gastar el tiempo en otras cosas. En Colombia las principales causas de enfermedad laboral son osteomusculares, el túnel del carpo, la columna, la epicondilitis y la tendinitis, pero encontré en mi tesis que las enfermedades de salud mental también era un tema importante y que ya había un 4% y ahora es más alto, y que ese 4% de enfermedades laborales estaba el trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿sí? Como para dejarlo ahí interrogado. Bueno, acá empecé a mirar entonces, voy a pasar acá. Empecé y encontré, este es mi modelo que yo hice, mi diagrama de cómo es prevención de discapacidad para trabajar en Colombia. Y yo puse en el centro, en el triángulo, el trabajador retorna y permanece en el trabajo. Yo lo pongo en positivo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que prevenir como Colombia con todos los actores? ¿Y qué tengo que hacer para que sí retorne y se mantenga? En el sitio de trabajo, que está lo rojo, yo tengo que mirar todos los determinantes ambientales, laborales, desde el nivel micro, meso, macro. Puse este azul hipertrofiado, como siempre digo, que es el sistema legal asegurador, porque nosotros somos un país con muchas leyes, más que otros países, y por tener venir del sistema asegurador tenemos bastante componente asegurador, y ahí entonces yo me puse a mirar, mientras el sistema sigue siendo, y te indemnizo, y te pago, y te saco, y no te reincorporo, es A o B, o sea, disyuntivo, dicotómico, o te pago y te indemnizo y te echo, o te reincorporo, no lo ven que yo puedo hacer las dos cosas al tiempo, sería un problema si yo no cambio eso como política de salud. Hay un tema de que Colombia, si bien tiene en sus políticas públicas, digamos, un enfoque diferencial, es importante mirar el tema de derechos humanos y empresas, que les recomiendo pues que miremos todas las directrices de empresa y derechos humanos, donde están estos temas que he acabado de hablar a quien le interese. Y hay un tema personal donde la familia llega a ser una parte importante, por eso cuando las padres les dicen, a mí no me toca la familia, yo solamente le doy prestaciones al trabajador, si vieran que interviniendo en la familia y el contexto, que no les vale tanto, más les vale una resonancia y un poco de cosas que hacen, pudieran prevenir que tuvieran incapacidades prolongadas. Yo sé que hay ARLs que sí lo hacen, se han dado cuenta del costo y hacen intervención en familia para lograr que ese trabajador retorne y se mantenga en su trabajo. Y el sistema de salud está en que, en la medida que nosotros seamos equipos interdisciplinarios, que en eso sí hago, digamos, una felicitación en Inbanaco. En Inbanaco, hasta donde yo conozco, interactúan los clínicos con el área de medicina laboral, pero con terapia física, pero con terapia ocupacional. Y cuando yo trabajo como una trenza donde las fibras se unen, y yo me comunico, facilita que el trabajador pueda
reincorporarse y mantenerse en el trabajo. Y hay unas premisas que son estos 5 puntos, que son acciones que yo tengo que hacer: comunicarme, informar al paciente, hacer intervenciones médicas y no médicas de rehabilitación, como todas las que el doctor dijo que hacen en su área y en su dirección de hematología y del centro que nos contó que él dirige. Y cuando yo le informo los deberes y los derechos al paciente, son premisas que me facilitan. Cuando hago todo esto, pues el trabajador se mantiene, pero si no lo hago, el trabajador que no retorna y no se mantiene en el trabajo, pierde tiempo, pierde el salario, pierde el empleo, y acá después he empezado a ver que tiene otros problemas de salud. El que empezó por un tema de hematología y una hemofilia, si yo no hago todo esto, pues va a empezar con un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces, el gran mensaje es que yo no debería llamar que el problema es de incapacidad laboral, de ausentismo. Por ejemplo, la ANDI, que los felicito siempre, les voy a mostrar, ha venido haciendo estos estudios y ya acaba de publicar el 5º estudio, que lo vimos publicado en Cartagena en noviembre. Pero si ustedes ven, acá dice ausentismo laboral y incapacidades médicas, restricciones médicas. Entonces, yo me alegro que cada día haya más investigadores y que la ANDI, los empresarios, ACOPI, todos trabajemos el tema, pero yo todavía sigo soñando que no pensemos que el tema es solo de incapacidad, porque eso es un pedacito del gran problema que se llama discapacidad para trabajar, que no es solo la incapacidad médica, sino también es la pérdida de tiempo, de dinero y el desempleo que está causando si yo no hago esta prevención. Pero ya vamos por buen camino y yo soy súper optimista. Finalmente, entonces, yo esas premisas se las pregunté a los actores. A mí me parece que es muy importante escuchar no solamente lo que los clínicos creamos o los laborales creamos o los abogados o los empresarios, sino los trabajadores. Y yo tuve la posibilidad de hacer entrevistas a profundidad a profesionales de la salud, que eran estos rojitos, que teníamos estas profesiones, a las azulitos, que eran los usuarios, a representantes de los empleadores, a representantes del sector laboral y a representantes del sector asegurador, y también entrevisté pues, a todos estos, incluyendo a ellos, a sindicatos, como está acá. Lo procesé en un software que me permite procesar los datos de manera para métodos mixtos. Y acá encontré estos principales aspectos. O sea, la tesis tiene mucho sin procesar todavía, sino que no ha quedado tiempo para poderlo procesar y publicar, pero las grandes cosas que quiero contar es que cuando las ARLs paran los tratamientos, o en el caso de hematología, una EPS o una prepagada para el tratamiento porque le dice, ay, la órtesis, la prótesis, o todo el tema de rehabilitación que nos dijo el doctor, qué pena, no está incluido en el plan de beneficios, pues eso va a empeorar el pronóstico. En ARL, cuando se suspenden los tratamientos porque no le han aprobado el siniestro, porque le dicen, no, esto no es laboral, esto es común, eso empeora el pronóstico. Eso lo dijeron todos los actores. Una cosa importante en mi tesis fue que la rehabilitación brindada por las ARLs es insuficiente, inoportuna, y eso también quería que los clínicos supieran. A veces ellos nos decían que un ortopedista le decía, tiene que hacer tales terapias, y llegaba el fisiatra y le decía, no, el ortopedista está equivocado, tienes que hacer otras, y llegaba el laboral y le decía otras. Entonces el paciente decía, yo aquí no hago caso. Entre ellos no se coordinan y no hay oportunidad. Una cosa importante es que en ARL los pacientes y los actores todos perciben que hay mejor trato, y es un trato respetuoso. Yo siempre he dicho que como las ARLs vienen heredadas del sector asegurador y bancario, que allá hay una cultura muy grande de mantener al cliente y ser muy respetuoso, entonces se heredó, y ellos ven que los tratan mejor cuando es por ARL que por origen común. Y cuando les hablaba del tema compensatorio, ¿sí? Entonces ellos decían que no siempre ese pago que se da por pérdida de capacidad laboral tenía que ver con el salario que estaba devengando, y que no siempre cubría esa pérdida de capacidad laboral por las indemnizaciones de acuerdo a sus necesidades. Y muchos también decían, mire, yo lo que quiero es trabajar, a mí no me importa que me dé una invalidez, una plata, yo quiero que me mantenga mi trabajo. ¿Listo? Entonces, finalmente estos son los hallazgos de los trabajadores. Las barreras son la demora en la aprobación de siniestros, en la autorización de los servicios, y ellos dicen que conocen los deberes, y ellos ven muy importante los supervisores.
Los clínicos generalmente no tienen contacto con la empresa, pero en otros contextos he visto pues que hay más comunicación entre el clínico y médico laboral de una institución como decir un Inbanaco y la empresa que también tiene médico laboral y pueden decir, venga, esa recomendación sí la puedo hacer o no la puedo hacer. Yo entiendo que como país es muy difícil como Colombia que haya esa interrelación y esa comunicación, pero está visto que cuando se puede hacer que lo que yo le estoy recomendando y le estoy diciendo para que ese trabajador que tiene una hemofilia no haga lo que el doctor nos dijo que se lanzara del camión allá de la basura, yo le expliqué, mire, es que esa articulación le pasa esto y yo le voy a mandar la recomendación, pudiéramos llegar a mejores temas. Los hallazgos estructurales que yo encontré es pues, que la segmentación de los sistemas de salud y ese problema de los límites hace que haya discapacidad para trabajar, que si bien las empresas tienen una obligación de reincorporar, finalmente ellas por mandato legal tienen que reincorporar o reubicar a los trabajadores, pero ellos no saben cómo hacerlo porque nosotros como sociedad y como médicos o como clínicos o como médicos laborales no siempre interactuamos con los empleadores, y que si bien la seguridad social no es un seguro puro, muchas veces las ARLs, que fue donde yo hice mi estudio, perciben como un seguro puro como el del carro, ¿sí? Que yo digo, qué pena, no tiene cobertura, entonces no le voy a dar la prestación porque no tiene cobertura, y resulta que la seguridad social, si bien tiene rasgos de aseguramiento, no es un seguro puro, y eso es un cambio estructural que hace que sea una barrera. Y el hecho de yo dividir que esto es laboral y común, pues me genera también que haya más discapacidad para trabajar. Los conceptuales, yo encontré en toda esta investigación que nosotros sí estamos basados en un modelo más económico y que yo le suspendo las prestaciones porque le digo qué pena, esa columna no es causada por un accidente de trabajo, no es una enfermedad laboral, vaya para la EPS, y la EPS pues le dice, no, eso sí es de la ARL, y le suspenden las prestaciones. Y encontré también que había una pérdida de, cuando los pacientes tenían pérdidas de capacidades laborales menores al 30% en enfermedades osteomusculares, y las de trauma agudo eran las más severas en lo que yo encontré. Y finalmente encontré que si bien las leyes de riesgos laborales son bellísimas y hablan de modelo biomédico y ecológico y dicen cosas bellísimas, finalmente de la realidad a lo que está escrito en riesgos laborales a lo que se cumple, pues digamos, no es lo que se percibe. Y en tema legal, hay ausencia de incentivos económicos para los empleadores, o sea, los empleadores se les dejan muy solos y tienen que hacer la reincorporación, la rehabilitación allá en su sistema de gestión, pero no es tan fácil para un empleador hacer todas esas acomodaciones, a veces por tema económico y a veces porque no saben cómo hacerlo. Y la gente dice, no, pero es que ya tiene que tener su sistema de gestión. Resulta que Colombia no es un país de gran empresa. Yo no tengo a todas las empresas, voy a decir nombres, un Drummond, un Coca-Cola y las grandes empresas, un Grupo Aval. Acá la mayoría son pymes. Entonces lo que yo le diga como médico laboral o clínico, a veces no lo puedo hacer porque no tengo el recurso para hacerlo o porque no tengo, no sé cómo hacerlo, y porque en los de riesgos laborales yo sí sé cómo, digamos, puedo pedirle ayuda a la ARL, mientras que en un origen común como la hemofilia, la EPS, eso no es mío, a mí no me toca, y el fondo de pensiones o Colpensiones no le va a ayudar a hacer eso, entonces queda la empresa solita con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y si yo soy chiquita no siempre tengo los mejores sistemas de gestión, y que tengo que recurrir a tutelas para lograr esas prestaciones. Estos son, pues digamos, ya había comentado, eso no procedimental, y en mi concepto, yo lo sigo pensando, si bien yo me gradué en el 2016, yo sigo considerando que el sistema de riesgo necesita un enfoque más de determinantes sociales, ¿sí? Y que si determinantes sociales es que yo vea la salud no solamente como que me enfermé por algo médico, sino que yo digamos, adquiero condiciones de salud por otros factores, no solamente la parte médica o biológica, sino también la parte social, el desempleo, lo económico, las desigualdades y muchos otros aspectos. Y que en mi concepto, y lo digo porque muchos dicen que el sector privado no debería estar en prestación de servicios de seguridad social, yo considero, y esa es mi posición desde siempre y ahora la reitero más, que el sector privado sí puede estar en prestación de seguridad social siempre y cuando haya una vigilancia del Estado y haya una claridad en los roles y en las interacciones de lo que cada uno de nosotros debemos hacer.
Yo digo que este tema no es por ser público-privado. Si volviéramos a un modelo público totalmente como era el Seguro Social, no se mejorarían los problemas, porque seguiríamos con lo mismo, porque el problema no está si es público-privado, sino cómo interactuamos y qué hacemos cada uno. Entonces, por último, yo tengo un canal de YouTube que quería contarles, algunos ya lo conocen los que me están escuchando. Yo empecé a darme cuenta que los salubristas públicos teníamos una obligación con la sociedad de comunicar las cosas, porque yo puedo escribir muchos artículos y publicarlos en muchas revistas académicas, pero eso lo leerán acá los expertos como todos los que están acá y todos los académicos, pero no llegará a la señora ama de casa, al abogado, al empresario. Hay un contenido para los que quieran saber más del tema de cómo calificamos los médicos laborales. No lo pretendo presentar porque son siempre 7, 8 minutos. Miren este contenido que son los 11 mitos de la pensión de invalidez, donde digo qué calificamos y qué no calificamos. A grandes rasgos, para decir es que en Colombia hay el mito de que nosotros calificamos por el número de días de incapacidad. O sea, que entre más incapacidad tengan, más inválido va a ser. Y digo inválido, aunque no me gusta el término porque así se llama en Colombia. Que después de 180 días todo el mundo es inválido, ¿sí? Y que nosotros miramos solamente el tema médico o si tiene, en el caso de la hemofilia, cuántas articulaciones tiene, cuántos sangrados o cuántas deformidades tiene. Si bien eso es muy importante, eso lo tenemos en cuenta, también tenemos en cuenta cuánto se limitan las actividades de ese paciente, cuánto se restringe participar en el trabajo y cuánto impacto social y económico tiene esa condición de salud. Por lo cual, para los especialistas que nos están escuchando, cuando ustedes en las historias ponen en qué trabaja, cómo trabaja, qué puede hacer, qué no puede hacer, eso es valioso, es oro. Yo cuando veo eso, yo inclusive teníamos una de Imbanaco, voy a decir, estamos en la casa, que vimos que el especialista escribió todo y basado en lo que dijo el médico en esa historia, yo pude hacer, digamos, calificar que la fecha de estructuración era antes, o sea, él tuvo una condición de invalidez antes y no en el 2020. Porque si bien no tenía valoración de terapia ocupacional que me decía ese trabajo, sí un médico muy piloso me dijo qué impacto tenía en el trabajo porque se lo preguntaba y lo escribía, que podía agacharse, que no podía agacharse, que podía hacer, que podía jugar. Entonces el llamado a los clínicos es que esa información que ponen en las historias para nosotros los médicos laborales y las juntas de calificación es vital, y que también sepan que como no es de acuerdo al número de días de incapacidad, entonces siempre busquen reintegro y siempre busquen asesorarse, como pasa el dúo acá con el doctor Mauricio y todos los clínicos, para lograr no llegar a esas incapacidades de 10 años, sino lograr mantener a la gente activa trabajando, que eso hasta donde podamos sería lo mejor que le podría pasar a ese paciente, a esa familia, a la sociedad y al país. Es lo que yo creo. Entonces los invito a ver ese canal. Finalmente, yo he seguido investigando los datos de la Junta Nacional como Diana Cuervo, profesora de la Javeriana, que ya tuve la posibilidad de exponer en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima, y ahí también digo un llamado, uno dice que nunca van a escuchar a los clínicos, a los salubristas, pero pues miren que sí se abren puertas. Entonces yo tuve la posibilidad y el lunes pasado presenté esto. Nosotros en la Junta Nacional vemos que las enfermedades laborales de origen mental van aumentando. Miren los porcentajes de trastorno depresivo recurrente, no siempre es porque la causa sea el estrés, sino también por el dolor y todo el mal manejo de dolor, y lo que acabo de explicar se está relacionando con enfermedad laboral. Acá en 2020 es porque era hasta junio, nos llevamos todo junio y por la pandemia. Miren lo que estamos viendo en la Junta Nacional de Enfermedad Laboral por Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión en todos estos años, del 2016 al 2020. Y en Túnel del Carpo, porque esto lo saqué porque estábamos discutiendo un proyecto de desconexión laboral, mire el número de casos que va aumentando a lo largo de los años de Túnel del Carpo. Y yo le decía a los congresistas, si yo tengo muchas horas y no permito que la gente recupere y descanse, pues no solamente va a ser sobre condiciones de salud mental, sino sobre tema ergonómico. Esto es lo que estamos encontrando en Manguito Rotador. Y ahí estamos haciendo otras investigaciones. La Junta Nacional tiene ya en este momento un software de inteligencia de negocios, se llama así, que mira todas las variables multidimensional.
que ha sido un sueño de los que estamos en la actualidad como miembros. Y próximamente sacaremos un estudio y una publicación que le daremos a conocer al país de lo que estamos encontrando para que sirva de insumo para muchas otras investigaciones. Esto solamente es puntual como Diana Cuervo, pero en próximos días esperamos poder hacer esa publicación. Y la última cosa que les quería decir es que los invito a adquirir o conocer el libro que acabamos de sacar en la Javeriana, en Bogotá, con Tirán Editores, que es española, del sistema de riesgos laborales. Somos 12 autores, y nosotras dos somos las editoras. Ahí en el tema de pérdida de capacidad laboral, coincidencialmente yo explico qué es fecha de estructuración, y en uno de los casos pongo cómo sería fecha de estructuración de una hemofilia, y ahí lo explico con relación a unas sentencias que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que en las enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas se pueden cambiar las condiciones de número de semanas que tienen que tener cotizadas antes de la fecha de estructuración, y en esas condiciones, y yo hago un análisis entre lo jurídico y lo médico, porque una enfermedad congénita, como sería la hemofilia, no siempre va a tener pérdida de capacidad laboral o discapacidad desde el nacimiento, sino depende cómo nosotros lo rehabilitemos, hagamos toda esa prevención que nos dijo el doctor Ramírez. Yo no necesariamente ese paciente va a tener una condición de invalidez desde el nacimiento. Entonces los invito a consultar ese libro, que se puede comprar virtual y está en papel y en físico y en virtual para que lo compre. Finalmente, esta es mi página web. Allí todo lo que les he hablado está en evidencias científicas, hay artículos, y acá pueden descargar también la tesis que les acabo de hablar y los artículos, y espero que pues todo eso sea de utilidad para los clínicos, los médicos laborales, psicólogas, terapeutas, enfermeras que nos están escuchando. Y eso es todo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar y de estar acá en Cali, aunque sea a la distancia. Muchísimas gracias, doctora Diana. Muy clara su disertación. Muchas gracias por compartir todo ese conocimiento que tiene. Un caluroso y fraternal abrazo de parte de toda la familia Centro Médico Imbanaco. Usted siempre tan dispuesta, y se lo agradezco muchísimo. Vamos a dar un espacio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a leer unas preguntas que tenemos aquí en el chat. Vamos a leer esta preguntita y dice así: ¿debe evitar el trabajador ejercicios de impacto y subir y bajar escaleras de manera continua? ¿El uso de herramientas cortantes, cuchillos, máquinas cortadoras estaría contraindicado? Es una pregunta que hace Paola. Yo creo que es para el doctor Ramírez. Bueno, frente al tema, a esa pregunta puntualmente, recuerden que el trabajador, a mí me ha llamado mucho la atención el tema del trabajador hemofílico, porque nosotros lo vemos en la consulta y lo vemos entrar por urgencias. Entonces, sí hemos encontrado esas situaciones donde el trabajador viene, tiene una labor que es de muy alto riesgo, y cuando hablamos de muy alto riesgo, es muy alto riesgo justamente para sangrar. Entonces, la idea es que podamos atenuar o minimizar ese factor de riesgo para esa patología como tal. Y aquí es muy importante pues que la persona, el que está entendiendo y el que está liderando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe tener la claridad de que esta patología existe, de que hay una gran cantidad de población que tiene que padece o que sufre esta enfermedad y que requiere pues unos apoyos ocupacionales o unos apoyos laborales importantes. Entonces ahí digamos que el llamado es justamente para evaluar ese riesgo que yo voy a tener con ese trabajador, y si evidentemente pues herramientas cortantes o cuchillos pues sí generarían un tema de riesgo. Pues la idea es que el riesgo lo conocemos en la jerarquía de controles, pues la idea es que lo podamos eliminar. Bueno, entonces, doctora Diana, muchísimas gracias. Pues siendo muy responsables con el tema del tiempo, pues ya hemos llegado, digamos,
al tope. A todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos el próximo mes en la tercera cátedra académica Cástulo Rodríguez. Vamos a tocar unos temas bien interesantes y pues que esperamos que sean del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí conectados. Doctora Diana, un cordial saludo a la dirección científica, a la Universidad Javeriana y a los residentes que estuvieron conectados, que esta es una cátedra para ellos. Un fuerte abrazo. Hasta luego.